En el año 2021, la conservadora francesa de la prehistoria del Museo Nacional de Historia Natural de París publicaba un libro maravilloso, casi podríamos decir revolucionario, hablando sobre la prehistoria, sobre el hombre prehistórico. ¿Es también una mujer? Qué pregunta, ¿verdad? Porque en la historia el hombre siempre ha sido el protagonista, pero ¿hemos pensado alguna vez si hubo pintoras o si hubo cazadoras? Posteriormente hay otra publicación. En el año 2022, una española, catedrática de prehistoria en la Universidad de Granada, publica un libro en la misma línea, pero más conciso el título: La prehistoria y mujeres. Más concreto no puede ser, pero muy atractivo y sugestivo. ¿Es la mujer realmente protagonista? ¿A lo largo de la historia ha sido tan protagonista en el campo de la cultura, de la ciencia y del arte como el hombre? Pero hay un español anterior en el tiempo, en el año 2004. Va a ser hoy nuestro invitado, don Francisco González Redondo, catedrático, es también investigador, un gran pensador, y él, a través de artículos científicos, a través de entrevistas, a través de publicidad científica en todos los medios de comunicación, va a hacer algo paradójico, análogo a las dos publicaciones anteriores, pero él se pasa en el pensamiento, pero también en el descubrimiento. ¿Realmente fueron las mujeres las primeras que registraron simbólicamente el pensamiento matemático? Amigos, con esta preocupación, con este cambio de ideas, con este atractivo, Huellas de nuestro tiempo hoy les va a ofrecer un tema apasionante. ¿Fueron las mujeres las primeras matemáticas? ¿Fueron las mujeres las primeras matemáticas? Es para pensarlo, ¿verdad? Pues bien, el tema va a ser desarrollado hoy por un invitado, como siempre, especialista en el trabajo en la materia, un investigador y además científico. Se trata, como les decía anteriormente, de don Francisco González Redondo. Como siempre, le damos la bienvenida por haber acudido al programa y le agradecemos que ese atractivo que tiene el programa, yo ya lo estoy disfrutando, porque yo cuando estoy en el programa soy también discípulo, alumno, y aprendo de los invitados. Y hoy estoy gozando a la vez, porque es un tema, como veremos en el desarrollo a lo largo del programa, es un tema para no perdérselo. Así que bienvenido al programa. Bueno, pues lo primero de todo, agradecerte la invitación, y lo segundo, llevarte ligeramente la contraria. No soy catedrático todavía, soy profesor titular. Lo siguiente sería pues, compartir con los espectadores la sorpresa, porque con la presentación que has hecho, sí, diciendo que me ha adelantado 20 años a dos ilustrísimas catedráticas, dirán, pues va, sí, el invitado será un anciano jubilado profesor de universidad, sí, y ya ven que no tanto, no tanto. Bueno, pero
Sí, y luego adelantar en 10 años el asunto, porque yo llevo más de 30 años, más de 35 años pensando en estas cuestiones desde que en 1989 empecé a ser profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, enseñando a los que iban a ser futuros maestros y sobre todo maestras los comienzos de nuestra disciplina. Mejor presentación yo no lo podría hacer, pero también tengo que decir, para que quien nos ve el programa sepa que nuestro invitado es un doctor. Empezó siendo licenciado, como todos, licenciado en matemáticas por la Universidad de Cantabria, pero después tienes 2 doctorados muy atractivos. El primero en filosofía de la ciencia. Ser doctor en filosofía ya es, diríamos, un gran mérito, pero filosofía de la ciencia es todavía doble mérito. Y además, doctor en matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid. Luego yo no iba mal encaminado, pero lo de ser catedrático es una cuestión de nombre, no de realidad, porque la cátedra la da un profesor y el profesor se puede llamar titular o catedrático. El común es ser profesor, profesor universitario. Pues nos vamos a situar en algo apasionante, en recordar la historia. Cuando recordamos la historia, la revivimos. Es decir, que vosotros investigadores estáis reviviendo continuamente la historia, porque estáis indagando, estáis actualizando, estáis diciendo el hombre prehistórico, el hombre histórico, a lo mejor no tienen tantos rasgos diferentes, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Nos vamos a situar en la prehistoria. ¿Qué significa prehistoria? ¿Por qué en la prehistoria? ¿Qué entresacamos de la prehistoria? Bueno, conviene ir a los orígenes en general, a los orígenes de la especie, a los orígenes del conocimiento y, por ejemplo, pues a los orígenes del arte. A eso lo llamamos prehistoria. Y la diferencia entre prehistoria e historia es la capacidad de registrar lo que nos acontece. Esa es la etimología de la palabra historia. Entonces, claro, el tema de la prehistoria es apasionante, porque no las tenemos aquí para preguntarles, oye, ¿vosotros qué hacíais, no? Esas serían fuentes orales que obviamente no tenemos. Y tampoco podemos tener fuentes escritas, porque entonces sería ya un periodo histórico. Pero ya empezamos a preguntarnos, ¿de verdad no tenemos fuentes escritas? Claro, los prehistoriadores tienen un campo extraordinario, ¿no? Entonces tienen el problema de las dataciones. Es decir, si sabemos perfectamente situar en el tiempo la antigüedad de los restos que encontramos, sean restos óseos o sean restos de arte o lo que corresponda, ¿no? Y tienen muchos debates sobre esos temas. En concreto, no acabamos de saber si nuestra especie, Homo sapiens sapiens, que a veces le ponemos el doble sapiens, porque existe otra con la que coexistimos un tiempo, la parte más eurásica, Europa sobre todo, que fueron los neandertales. ¿Somos la misma especie o somos distinta especie? Bueno, todo esto es apasionante y tenemos además que los prehistoriadores están muy activos buscando fuentes que el resto de los historiadores podemos utilizar. Vemos sus debates, vemos sus controversias y nosotros nos hacemos preguntas. Y yo también me las hago. Sí, pero unimos prehistoria con arte, queramos o no o queramos, porque arte no es solamente hacer una obra magna. El arte son muchas cosas, y desde la Segunda Guerra Mundial el arte ya es casi cualquier cosa. Sí. Entonces, cuando Jackson Pollock, por ejemplo, nos regala el comienzo del expresionismo abstracto, con obras como la que se está viendo en pantalla, que no tienen ni siquiera título, pues nos encontramos con un problema. Se suponía que el arte era un mensaje que el autor plasmaba en un lienzo o en una escultura, para que el espectador interpretase ese mensaje. Era una comunicación entre los dos, ¿no? Claro, en Jackson Pollock pues encontramos que lo que está plasmando es action painting, es decir, el mensaje está en la propia acción de la pintura, el arte está en la acción, no en el mensaje, no busques mensaje, ¿no? Claro, si recorremos el tiempo hacia atrás, pues vamos viendo que eso no fue así. El Guernica, todos vemos lo que quiere representar Pablo Picasso, el sufrimiento, la muerte, la desgracia. Si vamos a nuestro siglo de oro, Velázquez, por ejemplo, que nos regala maravillosas composiciones
Todos vemos caballos, todos vemos reyes o aristócratas y vemos distinto lo que puede ser el rey de frente de lo que es el aristócrata en escorzo, porque claro, por más que quiera ser el rey, no va a acabar con la dinastía, ¿no? El mensaje lo estamos interpretando, pero ahí no hay caballos, no hay reyes ni hay aristócratas, solo hay pigmentos sobre un lienzo. Si retrocedemos en el tiempo, pues vamos viendo que la pintura al fresco de romanos, de griegos, o las esculturas, o el cincelado en los persas, o hasta donde queramos llegar, pues son esa idea, un mensaje que el espectador tiene que recibir. Ya, llegamos a la prehistoria, a lo que llamamos prehistoria, y seguimos llamando arte a esas formas de registrar simbólicamente un mensaje. Pues pueden ser escenas de caza en el norte de África, pueden ser los bisontes de Altamira o el friso de los caballos en Tito Bustillo. Pero ahí no hay caballos, ni hay bisontes en Altamira, ni hay cazadores en Argelia. Lo único que hay son pigmentos, óxido de hierro, óxido de manganeso, carbón, lo que corresponda, lo que tengan a mano, para plasmar esos mensajes que nosotros seguimos entendiendo. ¿O no los entendemos lo suficiente? ¿Eso es arte o es otra cosa? Sí, sí. Pero nos encontramos siempre con términos que aparentemente no quedan por ahí en el aire. Medida, cantidad, cualidades, atributos, que hay que medirlos. Y desde el principio se miden. ¿Cómo sería esa primera medida de la cantidad? ¿Cómo sería esa primera matemática? Y sobre todo, ¿cómo sería el registro simbólico de la contabilidad, del pensamiento matemático? Porque cuando vemos unas muescas, unas marcas, podemos interpretarlas matemáticamente. Y esa es una de las cosas que yo sugiero a que se hagan. Miremos al arte del Paleolítico con ojos matemáticos. No busquemos solamente arte, sino busquemos registro simbólico del pensamiento matemático. Y eso es lo que yo sugiero desde, claro, mis asignaturas de matemáticas y su didáctica o de historia de la matemática. Hay dos términos que van enlazados y que a mí me han ido un poco marcando. Dos términos como son, primero, el registro simbólico, pero también continuidad y discontinuidad. Porque cuando nosotros, y muy bien ha citado, cualquier época pictórica, parece que hay una continuidad en la expresión de todos los que participan en ese sistema pictórico. Puede ser barroco, renacentista, el siglo de oro o lo que sea. Pero aquí estamos jugando con símbolos, con un simbolismo. Hay una continuidad, pero también hay una discontinuidad. ¿Cómo se puede un poco enlazar esto o explicar esto? Pues vamos con la primera parte. Sí. A mí no me gusta hablar de pensamiento simbólico que se utiliza en el mundo universitario continuamente. A mí me gusta hablar del registro simbólico del pensamiento, que no es lo mismo. Sí, sí. Eso es lo primero. Y lo segundo, la noción de continuidad, muchas gracias por mencionarla desde el principio de este programa, porque es clave. Hemos dicho que todo lo que estábamos hablando era arte. Y hemos visto que hay una especie ya que podemos anunciar de discontinuidad entre ese registro simbólico que llamamos arte en las paredes de las cuevas, por ejemplo, al acabar el Magdaleniense, y otras formas de registro artístico en épocas ya muy posteriores. Ahí hay varios milenios en los cuales no hay continuidad. Lo llamamos arte, al arte de las cavernas, ¿verdad? Pero, ¿de verdad es solo arte? ¿Qué se está simbolizando? Claro, y eso es lo que la matemática nos va a poder ayudar, porque si resulta que el registro del pensamiento matemático no ha sufrido discontinuidades, sino que en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII hay formas de registro contable con muescas, por ejemplo, que hacemos en palos, lo que llamamos tarjas en Castilla, por ejemplo, porque no solo se han hecho esas marcas en el Paleolítico superior, sino que existen esas mismas marcas hasta nuestros tiempos en comunidades, en pueblos, en colectivos ágrafos que no escriben y que tampoco tienen un sistema de numeración. Y da lo mismo que sea Castilla, que sea Suiza, que sea Noruega, que sea Alemania. En todos los museos de antropología encontramos esas formas de registro contable con muescas. Entonces podemos decir, aquí no ha habido discontinuidad. Esos huesos
que aparecen en los libros de historia de la matemática, en el primer capítulo de Matemáticas en la prehistoria, de alguna manera nos están diciendo que no admite discusión. Eso es registro de contabilidad, pues hace 20.000, 25.000 o 30.000 años. Podemos hacer esas miradas matemáticas al arte paleolítico. Y tenemos en pantalla huesos y tenemos marcas, pero cuando miramos, yo tuve la dicha de ver las cuevas de Altamira hace muchos años. Ahora no es tan fácil poder verlas, pero cuando estaba allí y veía esos colores, primero hay que inventar el color, luego ya el hombre tiene que estar haciendo un esfuerzo de medida, ¿verdad? Porque no es decir, cojo un poco de algo y lo doy, sino tiene que estar haciendo medida. Cuando miramos esos dibujos, esas pinturas, nos preguntamos, cualquier espectador, dice, pero bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las matemáticas? Claro, cuando miramos al arte en las cuevas, normalmente lo que nos dicen los guías cuando visitamos esas cuevas, bueno, aquí tenemos el lomo de lo que sea, del animal, o la cierva, la cabeza, pero es que no nos enseñan normalmente, porque aparentemente no tiene sentido, otro tipo de manifestaciones simbólicas que llamamos arte, que desde la perspectiva de la historia del arte aportan bien poco. Y sin embargo, desde la perspectiva del estudio del registro simbólico, del pensamiento matemático, nos aporta unas perspectivas totalmente distintas. Si vamos a Lascaux, que tampoco podemos ver lo original, vemos un maravilloso caballo, perfecto, pero ¿por qué no nos fijamos en lo que tenemos debajo? Y nos molestamos en contar. Pues encontraríamos que el número de puntos de discos que hay dibujados coinciden con la duración de un mes lunar o lunación. Si nos vamos a la cueva de Santián, en Cantabria, resulta que podemos poner correspondencia los dedos que tengo en mi mano con los claviformes que están en la hilera superior, o los dedos que tengo en mis dos manos con el conjunto de claviformes que tenemos en la hilera inferior. Y por tanto, desde la perspectiva del arte, esto no tiene valor, no me van a abrir esta cueva para que vea eso, pero están cometiendo un error, porque ver una cierva, un bisonte o un caballo, ya lo estoy viendo, no necesito un guía. Pero para interpretar lo que está en la cueva de Chufín, esas colecciones de puntos organizados en pentagramas, o en la cueva del Castillo, el panel de los signos, que no me lo van a enseñar porque tiene un acceso muy complicado y estropearíamos los dibujos, pero que de nuevo tenemos acumulaciones de puntos, agrupaciones de puntos en pentagramas, pues será casualidad. Chufín está casi en Asturias y el castillo está en Puente Viesgo. Hay mucha distancia en el tiempo, en el espacio, y parece que distintas poblaciones en distintos momentos tienen los mismos sistemas de registro simbólico. ¿No habrá un lenguaje que todos ellos comparten? Bueno, pues esas son preguntas que nos podemos hacer, porque en prehistoria son sobre todo preguntas y respuestas plausibles y razonables. Todo esto que me estás diciendo a mí me hace dar en el pensamiento una inquietud, una inquietud. Esto no se improvisa en el tiempo. Cualquier investigación no es fruto de una ensoñación. Hoy he soñado que eso queda para los poetas. Pero ¿cómo te ha surgido? Porque este es un estudio no improvisado. Es un estudio de tiempo, de mirar mucho. Yo he dicho la cueva de Altamira. Si ahora volviera yo a la cueva de Altamira, la vería de otra manera. Yo miraría los bisontes de otra forma. Hasta el perfil del bisonte me fijaría a ver si tenía algo distinto, algo en donde yo poder mirar para dar esa interpretación. Ha debido ser fruto de un gran trabajo, ¿no? Bueno, yo me he criado en Cantabria, yo estudié la carrera de matemáticas en Cantabria, en el colegio nos llevaban ya a ver la cueva del Castillo y demás, y me hacía preguntas. ¿Podemos ver los bisontes o podemos contarlos? Es una de las primeras cuestiones. Y sobre todo, a ver si me dejan ver galerías, que no es la gran galería del techo de los polícromos, donde hay de nuevo pentagramas, donde hay otro tipo de formas. Pero es que en realidad los prehistoriadores
los primeros prehistoriadores ya se hacían estas preguntas. Se preguntaban por el significado de los signos que llamaban abstractos. Eso era lo que realmente les preocupaba. Y claro, otros ya prehistoriadores en los años 60, en los años 70, pues empezaron a preguntarse y a contestarse y a escribir artículos, pues en la revista Science, por ejemplo, haciendo esas valoraciones. ¿No estarán aquí haciéndose registros de meses lunares? ¿No tenemos que estudiar la numerosidad presente en el arte paleolítico? Es decir, que no estamos del todo locos. Y claro, los historiadores de la matemática, cuando escriben sus libros de historia de la matemática, echan mano de todo lo que se ha escrito antes y lo plasman pues, en base a un libro, en base a una pieza, en base a una referencia, un artículo que se ha publicado, ¿no? Y eso es lo que yo me encuentro y me hago preguntas y voy más allá, a intentar encontrar más matemática de la que todavía existe y que creo que hay que tratar, ¿no? Pero sobre todo volviendo a la noción tuya de continuidad. Hemos decidido que la numeración existe una cierta continuidad cuando vemos que en la escritura no existe esa continuidad. Y entonces entramos en otro mundo. Sí, sí. Yo viendo todas las imágenes, claro, empiezo a decir, todo lo que se ha dejado en la piedra, todo lo que se ha dejado en la pintura, pero en el arte mobiliar hay algún indicio matemático, hay algún rasgo, hay algún punto en donde decir, aquí aparece ya una cuantificación matemática. Claro, lo que tenemos que buscar, visto desde hoy, es, digamos, las raíces de lo que hacemos. Tenemos un sistema de numeración de base 10, ¿verdad que sí? Es posicional. Bueno, pues vamos a ver si existen en el pasado recuentos, registros de este tipo. La transición de la prehistoria a la historia se va a dar en Mesopotamia y en Egipto. Probablemente también en China y en el Indo, pero eso no lo conocemos suficientemente. Y eso lo van a hacer garantes de la continuidad, escribas. Escribas que van a enseñar a los siguientes escribas. Es decir, que el fundamento de lo que conocemos es docente. La historia de la educación nace con ellos y gracias a que hay un discípulo que se convierte en maestro, que luego se convierte en discípulo, tiene discípulos a su vez que se convierten en maestros, durante más de 3000 años hemos tenido garantes de esa continuidad. Sabemos que los pictogramas que no llamamos arte del 3000 y pico antes de Cristo, tanto en Egipto como en Mesopotamia, acaban siendo formas de escritura o cuneiforme o jeroglífica por esa continuidad garantizada por estos escribas. En el caso de la matemática es quizá más sencillo, porque ya hemos visto las tarjas que hemos estado utilizando por sociedades que no tienen escritura o sistema de numeración hasta nuestros días, con lo cual reconstruirlo hacia atrás es bastante más sencillo. Y eso es a lo que te estás refiriendo. Podemos tener miradas matemáticas al conjunto del arte mobiliar con perspectivas un poco novedosas. Por ejemplo, lo que se ha conocido siempre como marcas de caza. Claro, los primeros prehistoriadores franceses, finales del XIX, principios del XX, son muy masculinos. Hoy diríamos que tienen unas miradas muy androcéntricas, ¿no? Y claro, pues esas marcas rítmicas pues las buscaban en las puntas de las lanzas, en las azagallas, o las buscaban en los arpones. O sea, marcas de caza o marcas de pesca. Y las atribuían necesariamente, claro, a los varones, que son los que van a cazar. Bueno, estadísticamente hablando, es muy poco probable que las mujeres recién paridas, con los niños, etcétera, pues fuesen a enfrentarse a la caza, ¿no? Más bien irían después al carroñeo, es decir, que es más que probable que quedasen en la zona de habitación de las cuevas o no en el frente del peligro de la caza directa. Bien, concedamos que las marcas de caza o de pesca prioritariamente son de varones, pero no acaba ahí, no acaba ahí la colección de piezas que tienen registro que se puede interpretar matemáticamente. Y ahí es donde entran otras miradas. Llegamos a la mitad del programa. Todo esto muy apasionante. Estamos estableciendo todo este tránsito, todo este estudio de la prehistoria y también el tránsito a lo que llamamos la historia. Es una cuestión, yo pienso, que de términos más que de otra forma, porque establecer aquí termina la prehistoria y aquí empieza la historia es algo muy relativo, ¿no es así? ¿Podríamos pensar de esta manera? Sí, eso es evidente que el tránsito no se ha producido en todas partes a la vez. Hoy, si encontrásemos Yanomamis o cualquier colección en el Amazonas o en Borneo, pues diríamos que viven en la prehistoria.
porque, claro, no tienen escritura, viven en la prehistoria. A mí me gusta introducir un término intermedio, que es la protohistoria. Es decir, nuestra especie escribe. Cuando escriba es una cuestión de tiempo, porque la capacidad la tiene para escribir. Entonces podríamos decir que efectivamente ese tránsito pues quedaría englobado en esa fase que podemos llamar protohistoria. Pero básicamente los criterios que se han utilizado hasta ahora son la escritura, y nosotros estamos hablando de numeración, del registro de lo matemático, y eso trastoca un poco el panorama, porque eso no se empieza en el 3500, en el 3100, en el 3200 antes de Cristo. Eso empieza en el Paleolítico Superior, y es esta mirada la que nos permite engrandecer un poco más a nuestra especie, que podemos llevar nuestras cualidades cognitivas, nuestras capacidades cognitivas muy atrás en el tiempo, y no pensar que nuestra especie se convirtió en inteligente, como venían a decir los prehistoriadores, cuando llegaron a Europa, porque claro, con esas visiones pues, los africanos no podían ser inteligentes, los asiáticos tampoco, teníamos que ser los europeos. Y hasta se llegó a pensar si no habían sido los neandertales los que de alguna manera enseñaron a los sapiens, cuando llegaron a Europa, esa inteligencia. Claro, esas miradas tan eurocéntricas pues son disparatadas, ¿no? No tienen sentido. Bien, llegamos a la mitad del programa. Continuaremos hablando porque las mujeres nos están reclamando y tenemos que hablar de mujeres matemáticas. Es un término muy apasionante, muy atractivo, para que también pensemos que la mujer es tan inteligente como el hombre, pero también se le pide que sea tan activa para buscar como puede buscar otro. Bien, con esta idea llegamos a la mitad del programa. Un pequeño descanso y seguimos. También a ustedes, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hacemos un descanso y seguiremos con ustedes hablando de matemáticas y mujeres. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que tenemos y continúa con nosotros el invitado don Francisco González Redondo. Él no quiso llamarse catedrático, pero yo le llamo profesor, que es más profundo el concepto, porque profesor es el que sabe transmitir. Y en la primera parte nos ha transmitido un tema que nos está estimulando. ¿Fueron las mujeres las primeras matemáticas, los primeros matemáticos? Es para darle vueltas al tema, ¿verdad? Pues continúa con nosotros el profesor don Francisco González Redondo. Y yo le voy a situar en Europa. Parece que Europa tuvo unas grandes manifestaciones prehistóricas y puntos donde estudiar. Es posible que en el núcleo llamado hoy Francia, por toda esa parte de la antigua Galia romana y anterior, pues hubiera motivos para estudiar y descubrir la prehistoria. ¿Realmente son los europeos los centros del mundo? Bueno, a ver, la modernidad, la etapa histórica que llamamos la modernidad, ya lo decía Ortega, eso es Europa, ¿no? La física de la revolución científica, el modelo europeo, y hoy llamaríamos la globalización, ¿no? El modelo europeo que efectivamente se ha exportado. Al finalizar el siglo XIX, como decía antes, pues la ciencia que va a ir construyéndose, que llamamos prehistoria, pues se hace desde Francia. Empieza a haber también en España algunos pioneros, Marcelino Sández Autuola, por ejemplo, porque lo que están encontrando los prehistoriadores son restos óseos, piezas, arte portable, mobiliar,
Pero don Marcelino se encuentra, o su hija, con los bisontes de Altamira. Es decir, ya tenemos nuevas herramientas. En cualquier caso, ese estudio se está haciendo en Francia, quizá la cornisa cantábrica, Europa, una parte de Europa. Y eso es la prehistoria, y entonces el enfoque inicial pues es muy europeo. Y además, bueno, si lo organizamos ahora por autonomías en España, pues podemos hablar del arte prehistórico de la Comunidad de Cantabria, de Asturias, del País Vasco o de lo que corresponda, ¿no? No tiene mucho sentido, obviamente, porque eso será en todo caso una comunidad. Y desde luego lo que no tiene sentido es pensar que se volvieron inteligentes los humanos cuando llegaron a Europa. En el Museo Británico, en 2013, la directora de prehistoria, Jill Cook, con la que yo había estado trabajando el curso 2011-2012, y seguí muy de cerca la exposición que estaba preparando, que luego trajo a España, sobre la llegada de la mente moderna a Europa. Pero claro, esa mente moderna llegaba ya muy moderna, no se hizo moderna en Europa, y llegaba en lo que llaman un cuerpo moderno, los hombres anatómicamente modernos. ¿Y de dónde salieron? Pues no salieron hace 35.000 años de Europa, salieron de África. Porque nuestra especie, nos guste, que a mí me parece perfecto, o no le guste a quien no le parezca, es africana. Tú y yo somos africanos. Los telespectadores que nos están viendo son africanos. Es verdad que para asimilar vitamina D, pues nuestros antepasados se fueron blanqueando. Bueno, decíamos que si unos habían amarilleado, aceitunado, de tonterías que se dicen, ¿no? Pero nuestra especie es africana y surge en África hace 200.000, 250.000 años. Bueno, los estudiosos nos irán precisando las fechas. Y nace africana y nace negra. Y empiezan a salir algunos ejemplares de nuestra especie hace 100.000, 110.000 años y se van expandiendo. Otros muchos no salen de África y siguen teniendo descendencia. Los descendientes de los que salieron, entre los que estamos nosotros, y los descendientes de los que se quedaron son todos miembros de la misma especie, con las mismas características y con las mismas cualidades cognitivas, capacidades cognitivas. Si los descendientes de los que salieron y los descendientes de los que se quedaron tienen las mismas capacidades, parece evidente que las tenían antes de salir de África. Pero es más, es que cualquier hombre o mujer de cualquier sitio de la Tierra hibridan y su descendencia es fértil. Es decir, somos, sin ninguna duda, la única especie del género Homo que queda en la Tierra y todos somos de la misma especie, y lo somos desde antes de salir de África. ¿Dónde, Andrés, tenemos que buscar restos arqueológicos de verdad? ¿Dónde tenemos que buscar, en general, el registro simbólico del pensamiento y, en particular, el registro simbólico del pensamiento matemático? ¿En Europa, donde llegamos hace, nada, 30.000 años, 35.000? ¿En América, donde llegamos hace 15.000, 20.000? Yo creo que no. Donde tenemos que hacerlo es en África. Y ya se ha empezado a hacer. En la cueva de Blombos ya tenemos una pieza de ocre de hace unos 80.000 años, 70.000 años, con rayas, con incisiones paralelas. Oye, que eso nos está dando una imagen. En estratos superiores, pues encontramos de hace unos 35.000, 38.000, pues el hueso legombo, con un montón de muescas que ya, vuelvo a decir la palabra mágica, se aproximan mucho al número de días que dura una lunación o mes lunar, ¿no? Sí. Entonces todo esto nos está animando. Es en África donde tenemos que estar buscando las piezas más importantes. Matemáticas, y hay un término que para mí ha sido nuevo cuando yo empecé a trabajar en este programa, el hueso Ishango. A mí me sorprendió, digo, será un hueso muy especial, muy peculiar para tratarlo y relacionarlo además con las matemáticas. Pues es una comunidad, los Ishango, de pescadores en las orillas del lago Edwards, una de las fuentes del Nilo, si lo queremos ver así, que Jan de Heinzelin, pues en los años 50, analiza el yacimiento y entre todas las piezas que encuentra, pues encuentra un hueso de babuino, de más o menos esta longitud, más o menos la de este dedo, y que lleva al Museo de Ciencias Naturales de Bruselas, donde lo podemos ver hoy en día. El Museo de Ciencias Naturales de Bruselas ha decidido, con buen criterio, que la gente que va a Bruselas va a 1000 cosas y no tiene tiempo de ver todo un museo, con lo cual han destacado 10 milestones, 10 hitos, 10 piezas especialmente interesantes, y entre ellas está el hueso Ishango. Con un stand le damos al botón y gira y muchas explicaciones, ¿no? Entonces, si vemos, en realidad el hueso Ishango tiene muescas en los laterales. Es un hueso con muescas, pero que están agrupadas como en columnas y separadas cada grupo de muescas una distancia que no está marcado, ¿no?
Con lo cual, si desarrollamos en el plano esa superficie cilíndrica lo tenemos que en tienen pantalla, los ¿no? telespectadores en pantalla, y ponemos nuestras cifras, trasladamos el número de muescas que hay en cada columna a cifras, pues vemos que en una de las columnas pues tenemos 10 más 1, 10 menos 1, 20 más 1, 20 menos 1. Y bueno, pues ya está. Dominaban perfectamente, pues tenían 10 dedos en las manos, el sistema de base 10, pero bueno, se aburren poniendo 10 y 20, ponen 10 más 1, 10 menos 1. Bueno, vale. En la columna central, por llamarlo central, porque lo tienen en imagen, pues lo que tenemos es duplicación. Tenemos un número de muescas y su duplicación, y su doble, ¿no? Y otra vez, y otro, y así, distintas cantidades. Bueno, pues podemos pensar que como río Nilo abajo, hacia el norte, hacia la desembocadura, los egipcios, de 15.000, 16.000 años después, multiplicaban por duplicación, pues no solo los europeos decimos tonterías, los africanos también empiezan a decirlas, como que los Ishango de alguna manera fueron el origen del sistema de multiplicación por duplicación de los egipcios. Yo creo que es una exageración, pero bueno. Pero en la columna de la izquierda lo que encontramos, ni más ni menos, es 11, 13. ¿Y quiénes son 11 y 13? ¿Quiénes son 17 y 19? 11, 13 y 17 y 19. Dilo. Maestro, profesor, pedagogo. Los números primos comprendidos entre el 10 y el 20. Pero eso es imposible. Para que los Ishango, una población de cazadores, pescadores, que lo único que hacen son rayas, tengan la capacidad de determinar qué son números primos y cuáles no lo son, necesitan un algoritmo de la división, un concepto de divisor propio, en fin, toda una serie de conceptos que no podemos aceptar aparentemente que tengan en esa época. Bueno, pues todo eso está estudiado por Jan de Heinzelin, se ha publicado en memorias y en revistas científicas y se puede leer en los paneles explicativos que acompañan a esta pieza en el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas. Todo esto es lo que convierte al hueso Ishango en algo muy especial. Me dejas, como diría Demóstenes, diría Maimónides, entre el grupo de los perplejos. No me extraña. De los perplejos. Pero aparece la intervención en el año 1991 de una, y también me ha llamado la atención el término etnomatemática, Zalaski, y ella interviene en esta interpretación que estás tú dando, en este, diríamos, cúmulo de pensamientos que nos hace llevar nuestro... Yo es que ya no sé cómo encauzar mi pensamiento hacia esta sorpresa que interpreta también el hueso, que da su versión. ¿Qué nos dice? Bueno, en el año 91, efectivamente, a finalizar el año, el grupo de etnomatemáticas que tienen en Estados Unidos, etnomatemáticas así básicamente es matemática que se hace al margen del sistema educativo. Es decir, cómo llegamos a estos registros simbólicos de lo matemático sin que me los enseñe nadie o sin que haya, digamos, una escuela donde eso se haga, ¿no? Bueno, grosso modo. Entonces, este grupo de etnomatemáticas edita un newsletter y Claudia Zaslavsky publica, al acabar el año 91, empezar el año 92, un artículo que se titulaba así: Las mujeres como los primeros matemáticos. Claro, yo lo leí porque llevaba 2 años dando clases precisamente de didáctica de la matemática para la formación de maestros y maestras y me encontré con este artículo que me llamó mucho la atención y que me entusiasmó. Porque claro, venía a decir, ¿quién sino una mujer, llevando un cómputo de sus ciclos menstruales, pues iba a estar interesada en llevar una contabilidad de ciclos lunares, en la idea de que esos ciclos naturales que tenemos, ciclo menstrual y ciclo natural de la lunación, pues eran prácticamente superponibles, porque el ciclo menstrual de media son 28 días y una lunación dura 29 días y medio, más o menos, ¿no? Entonces casi son superponibles. Entonces, claro, ¿a qué varón le iba a dar por contar y poner en correspondencia algo que no experimenta en su cuerpo? Sin embargo, a una mujer sí. Entonces, de alguna manera, pues lo que venía a decir Claudia Zaslavsky es: por supuesto que esto lo tuvieron que hacer mujeres. Y como en el hueso Ishango, en realidad lo que tenemos es un calendario de 6 meses, pues esto solo lo ha podido hacer una mujer, porque a qué varón le iba a interesar llevar ese recuento. Cuando vemos, y lo tenemos en pantalla, las sumas de cada una de las columnas, pues vemos que la columna a la derecha pues suma 60,
Bueno, pues redondeando los meses los hemos redondeado todos en 30 días, ¿de acuerdo? Pues 30 y 30 son 60, perfecto. En la columna de la izquierda, de los números primos, también tenemos 60, pero en la columna central no tenemos 60, tenemos 48. Con lo cual, pues no acabábamos de ver claramente qué es lo que estaba diciendo Claudia Zaslavsky, qué es lo que pretendía decir, porque ahí no hay 6 meses de 30 días. Entonces, claro, la pobre Claudia, digo pobre en este sentido afectuoso, pues retiró lo dicho. Bueno, yo no he querido decir nada, no desarrollo estas ideas porque realmente, pues, como que me he echado para adelante, ¿no? me he ido demasiado arriba. Y yo, que lo estaba leyendo, digo, no, a mí esto vamos a jugar matemáticamente. Y entonces, si tenemos la columna de la derecha, que son 60 unidades, vamos a hacer un ejercicio sencillo de quitarle 4. Y entonces ya no tengo 60, tengo 56. Y dejo esos 4 por aquí. A la columna de la izquierda, que también tiene 60, le voy a quitar otros 4. Y lo voy a dejar por aquí. Y ya tengo 56. Y cojo esos 4 y se los sumo a los 48 del centro. Y entonces ya me salen 56, 56 y 56. Y si hacemos una división sencilla por 2, resulta que 56, 56 o 56 entre 2 da 28. Es decir, que no tendríamos un calendario de 6 meses lunares. Tendríamos, en todo caso, el cómputo de 6 ciclos menstruales. Tendríamos 6 veces 28. Claudia esto no lo ha dicho nunca. Ni lo ha escrito, ni nadie ha hecho esa cuenta, pero yo sí la hice. Y dijo, vamos a ver, lo mismo es esto lo que quería decir y no se atrevió a decir, pues por los problemas morales de la época, pues yo qué sé, por lo que fuesen a llamar. Entonces, esa es la interpretación que debía estar subyaciendo a lo que ella dejó escrito. Pero claro, los que nos están viendo, si yo pongo quito, quito pongo, eso se llama juego del trilero. Entonces, en el mundo académico, esto no viste mucho. De modo que no me extraña que la buena mujer dijese, bueno, hasta aquí he llegado, yo no sigo. Se retirara. Lo retiro. Ya, pero corroborar eso es un gran descubrimiento. Bueno, claro, y no se hace en 2 minutos. Por eso yo digo, decía al principio, que llevo más de 30 años intentando corroborar, decir, o sea, yo parto de la idea, de la hipótesis de que Claudia tenía razón. Ahora hay que intentar demostrarlo, y en prehistoria esto de demostrar requiere que, pues buscar muchas más piezas, porque en un hueso suceda esto, pues no tenemos nada. Entonces hay que buscar muchas piezas y sobre todo las piezas que para un prehistórico o prehistórica sean muy valiosas. Por ejemplo, los colgantes. Porque claro, hoy nosotros podemos llevar las chorradas que queramos en el coche, la casa la tenemos llena de tonterías, pero lo que una persona en el Paleolítico Superior se colgase es algo a lo que se le da mucho valor. Hay algunas piezas que tienen un agujero colgante que le llaman bastones de mando, y de nuevo, interpretaciones muy masculinas, pues lo atribuyen al jefe de la tribu. Bueno, sería como si es así horizontal, puesto en un palo, pues el mango, pero realmente es un colgante, porque si te metes una cuerda te lo puedes colgar. Pues yo lo que hice desde entonces fue buscar en los libros, en las tesis doctorales, pues de Soledad Corchón, la de Esteban Álvarez Fernández, los distintos trabajos que los profesionales de la prehistoria nos han ido ofreciendo, pues colgantes con este tipo de anotaciones que hemos visto que sí ha sido una continuidad hasta nuestros días, estas marcas rítmicas en los bordes, ¿no? Y vamos descubriendo que aquellas piezas que están más o menos completas, que tienen este tipo de decoración y que son colgables, tienen en torno a 30 muescas, 28, 29, 30 muescas, ¿no? Están muy erosionadas, en pantalla se han visto algunas que están rotas y no se pueden contar, pero estas que están viendo ahora, es que tanto la de la derecha como la de la izquierda, están en el Museo de Prehistoria de Oviedo, tienen en torno a 30 muescas. Normalmente están rotas por la zona donde se hizo el agujero, claro, para colgar. Y entonces esto te llama poderosamente la atención. Oye, es que la treintena sí parece un motivo matemático de decoración. Y desde luego arte eso no se puede considerar, porque ahí no hay lo que llamamos normalmente arte figurativo. Pero sí tiene toda la pinta que son registros de meses, de ciclos lunares. Entonces, esto me permitía pues, aproximarme a la corroboración de lo que yo llamé la conjetura Zaslavsky. Lo de Claudia había sido una conjetura y la había abandonado. No, vamos a ver si tenía razón. Es decir, que las mujeres han intervenido activamente en la numeración y, por tanto, en la primera matemática. Bueno, Vamos a dejarlo ahí. Sí, podemos seguir avanzando. Pero la duda es el principio del saber, y lo sabéis los investigadores.
Pues vamos al principio del saber, la duda. Pero vamos a continuar en esta última parte del programa, materializar un poco la duda, o por lo menos prolongar la duda hacia algo. Y yo la voy a prolongar a la cueva de Altamira, que habíamos citado en la primera parte del programa, que yo dije, hombre, si ahora pudiera visitar de nuevo la cueva, vería todo lo que allí aparece de otra manera. La cueva de Altamira, según tu opinión, de verdad, yo me he quedado encantado cuando te he podido leer. La cueva de Altamira es nombre de mujer. Y matemática también. Y matemáticas también. Y estoy haciendo, yo que no soy poeta, estoy provocando a algún poeta que haga poesía con esto. Bueno, en realidad, como yo lo que quería era corroborar la conjetura Zaslavsky hasta donde se pudiera, pues fui echando mano también de otros ámbitos disciplinares. Por ejemplo, la biología evolucionista. Dices, ¿qué es lo que estás diciendo? Bueno, cuando vemos las pinturas en las paredes, muchas veces no se destacan las más sencillas, que son las manos al negativo. Manos al negativo que por su tamaño, pues no son de hombre, no, son de mujer o quizá de niño. Y dice, bueno, al fin y al cabo eso pudo ser ella la modelo que pone la mano y el varón el que sopla con el aerógrafo y, bueno, pone la pintura, ¿no? Vale, el artista sería varón. En el Museo de Prehistoria de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, se hizo una exposición, pues ya era casi 10 años, de arte sin artistas, y el director, el comisario de la exposición, encargó una portada, un cartel maravilloso donde aparecía una chica, una joven, recién parida, con el niño todavía en el capazo aquí puesto, pintando, mientras otra niña le ayudaba con una lámpara de tuétano. Pedro Saura, el autor, con Matilde Muskiz de Neocueva, estaba indignado con esa imagen, porque él, que ha hecho Neocueva y sabe lo que significaría haber pintado, y en esa postura dice, esto es imposible que lo hubiese hecho una mujer recién parida, porque con 4 o 5 kilos de niño, que los pigmentos cayéndole al niño, esto no puede ser, las pinturas no las ha podido hacer una mujer joven. Digo, ya, pero las ha podido hacer una mujer que no esté embarazada o que no esté recién parida o que no tenga niños. Y entonces, recurriendo a la biología evolucionista, nos encontramos con que un ingrediente que puede ayudar a esta elucidación sería lo que se llama el altruismo de especie. En nuestra especie, aparentemente uno pensaría que todos lo digo en términos biológicos, los machos y las hembras lo que quieren es tener descendencia para que sus genes pues, se reproduzcan. Pero todos hemos experimentado, pues aunque tengamos o no tengamos hijos, algunos miembros de nuestra familia no quieren tener hijos, porque no se sienten como preparados para la maternidad o la paternidad, pero sí pueden ayudar enormemente a sus hermanos, sus hermanas, sus sobrinos, sus sobrinas, a que la descendencia de sus hijos sí llegue adelante. Yo renuncio, porque los genes son los mismos, los míos son los de mi hermano, o muy parecidos, ¿no? O los de mi hermana. Entonces, si ellos que tienen ganas, o tienen capacidad, etcétera, voluntad, se reproducen, nuestros genes se van a reproducir. Bueno, eso es lo que los biólogos evolucionistas desde hace ya más de 60 años le llaman el altruismo de especie. El clan se va a reproducir, los genes se van a reproducir, aunque yo, en concreto, como individuo, no me reproduzca. Y hasta se ha matematizado, con la regla de Hamilton, intentando encontrar esa cuantificación, ¿no? Y anejo a esto está una peculiaridad de nuestra especie, que es lo que se llama la hipótesis de la abuela. ¿Por qué nosotros, en nuestra especie, las mujeres tienen menopausia y pueden seguir vivas y contribuyendo al éxito del clan sin ser ellas las que se reproduzcan? Y nos vienen a decir, es que para la supervivencia de los genes es mucho mejor que mujeres con mucha experiencia no se embaracen cuando están muy mayores porque se van a morir antes de que la criatura alcance pues, 2 o 3 años. Entonces es un despilfarro de energía y de recursos. Es mucho mejor y sería una adaptación, la menopausia sería una adaptación evolutiva fenomenal para la supervivencia de nuestra especie y, como hemos visto, pues es la que cubre y domina el mundo, ¿no? Es decir, esas abuelas, menopáusicas o no, pero que tienen la experiencia del haber parido antes y saber en qué consisten, para que la descendencia de sus hijas sobrinas vaya adelante. Bueno, esto nos da también una ayudita y nos lleva a lo que decías tú de Altamira. Claro, es probable que esa jovencita no haya pintado los bisontes, ¿de acuerdo? O el resto de las cosas, pero eso no quita que lo haya podido hacer una mujer. Si hoy vemos una visita virtual que nos regaló Google durante la pandemia al Museo de Altamira, vemos que el motivo que utiliza Google para ilustrar la pantalla de inicio
no tiene un bisonte, tiene una pieza de arte mueble con muescas en los bordes, muescas rítmicas. Si ampliamos esa imagen, que es parcial, de una parte nada más de la pieza, y vemos la pieza completa, vemos que está decorada en todos los bordes y que tiene en torno a 30 muescas. Pero no quisieron poner el mensaje que yo digo que es el arte es emitir un mensaje que el autor quiere que el receptor, el observador, reciba. Si ponemos de verdad las piezas, no es una pieza, hay que decirlo en plural, son 4 piezas. 4 piezas con 8 caras, es decir, 8 unidades de registro simbólico, de un mensaje, de un determinado mensaje. Quedaron inconclusas las piezas, hay caras que quedaron sin marcar, pero aquellas que se completaron tienen en torno a 30 muescas. Y son 8. Y entonces yo pregunto siempre en las conferencias que doy, y le pregunto a don Andrés, Andrés, ¿qué varón del Solutrense o del siglo XXI iba a preparar esas 4 piezas en hueso y oides de caballo, que es la nuez del caballo, pulirlas, prepararlas y empezar a marcar 1, 2, 3, y cuando tengo 30 paso a la siguiente cara? Es decir, el enfoque ordinal y el enfoque cardinal del concepto de número, la primera, la segunda, la tercera. Cuando ya tengo 30, cardinal del conjunto, 30, paso a la siguiente cara. 8 veces 30. Entonces, para mí esto era un descubrimiento, pues lo descubrí en el Museo de Altamira hace muchos años, y hace 30 por lo menos, y vi que no estaban puestos en valor, simplemente colgante solutrense, hueso y oides de caballo. No, aquí tenemos algo del mismo valor o más que los bisontes de Altamira, porque es la primera demostración de esa capacidad cognitiva de nuestra especie, que es lo que se llama el pensamiento recursivo. Por ejemplo, poder construir oraciones subordinadas en una oración principal o a partir de una oración principal, o la unificación del concepto de número, el enfoque ordinal y el enfoque cardinal. ¿A qué varón del Solutrense hoy, en el siglo XXI, vemos contar treintenas y treintenas y treintenas en clase a ver si qué? A ver si estoy embarazada. Entonces, para mí la interpretación más razonable de estas piezas es que una persona que sabe lo que dura un embarazo, sea la propia chica embarazada o esa madre o esa tía que sabe lo que ha durado un embarazo, porque ella ya lo ha experimentado, dice, vamos a ir contando desde que constatas la primera falta, pues ya ha pasado más o menos un mes, cuentas otros 8 meses y niña, estate atenta porque en cualquier momento te vas a poner de parto. Parir en el siglo XXI es importante, pero hombre, tenemos el móvil, hay un sistema sanitario, acabo en el hospital y normalmente, bueno, puede haber alguna en el taxi, pero lo normal es que consigan parir en un paritorio atendidas por un ginecólogo, matronas y demás. Pero en el Solutrense es de vida o muerte. Entonces, más les vale estar cerca de esas matronas que les pueden ayudar en el momento tan complicado del parto, porque como tengan complicaciones en mitad de la nieve, en una migración, con los carnívoros acechando, criatura y madre van a fallecer. Entonces, esto ni es verdad ni es mentira, eso a mí me parece que es razonable, como casi todo en lo que se dice en arte. Las cuevas son templos, bueno, o no, no sabemos, ¿no? Las interpretaciones son chamanes, son, bueno, con el estructuralismo, pues le dábamos enfoques estructuralistas cuando estaba de moda por parte de los prehistoriadores, ¿no? Y a mí me parece que la interpretación más razonable de esos 4 colgantes solutrenses, y así se lo planteé al director del Museo de Altamira, que tenía en el año 13, en 2013, cuando se lo conté, pues quiso cambiar la exposición para poner en valor estas piezas. Luego falleció y la directora siguiente pues ya las puso más en valor, no tanto como habíamos pensado, pero efectivamente sí se destacaron a partir de eso que publicamos en 2010. Porque para mí es que es así. Altamira es nombre de mujer y matemáticas también. Bueno, la duda casi la afirmamos. ¿Pueden ser las mujeres las primeras matemáticas en ese simbolismo que decíamos anteriormente? Bueno, marcar piezas cazadas, eso lo han hecho todos los pueblos, los pistoleros en el oeste, en el Colt, en la culata, tenían cuántos duelos al sol habían ganado. Pero eso es muy fácil, es poner una raya detrás de otra. Ahora, tener en tu cabeza un supraconcepto, como puede ser un embarazo, que materializo en 8 subconceptos, como pueden ser 8 meses, es de una capacidad intelectual y una demostración simbólica de la capacidad de registrar ese pensamiento matemático de un nivel superior.
Entonces, si no decimos que son los primeros matemáticos, las mujeres, desde luego, también fueron matemáticos, y en este caso concreto, y no se han encontrado todavía piezas de este nivel, de esta talla, pues de momento yo creo que sí. No pasa nada por decirlo, creo que nos ganan en el nivel de lo que se conserva en el registro fósil de ese pensamiento matemático, que yo creo que fue obra de Dios. Yo me he quedado sin palabras, pero bueno, agradecido. ¿Qué se puede decir más? Ya no se puede decir más. Bueno, a mí me gusta terminar con una reflexión. He introducido el prefijo protohistoria, pero lo hemos dejado muy así. Y yo creo que podemos terminar con lo que suelo decir, que tenemos que poner en valor ese prefijo. Normalmente los prehistoriadores franceses utilizaban el término protohistoria pues para esos siglos en los que los hoy, llamémosle franceses e ibéricos y españoles, no escribían, cuando pues fenicios, griegos o romanos escribían. Es decir, despilfarramos un prefijo de los dos que tenemos para 4, 5, 6, 8 siglos, ¿no? El final de la edad de los metales. Y yo lo que considero es que el hecho de que escribamos o no, y ese empezar a escribir es lo que normalmente dice que ya se ha terminado la prehistoria, empieza la historia, pues sucede en cada sitio en un momento, ¿no? Pero es que cuando aquí estábamos en esa prehistoria todavía, en Mesopotamia ya llevaban 3000 años escribiendo, ¿no? Entonces hay que darle una nueva dimensión, a mí me parece, al concepto de protohistoria. Si nuestra especie tenía la capacidad de escribir antes de salir de África, porque la tenía, porque se ha escrito por parte de los descendientes de los que no salieron y descendientes de los que se fueron. Es decir, que esa capacidad es intrínseca, como la capacidad de registrar el pensamiento matemático a nuestra especie. Y eso es antes de que salga nuestra especie. ¿Por qué no le llamamos protohistoria al periodo que hay desde que surge la única especie con capacidad de escribir hace 200.000 años, que es la nuestra? Le llamamos prehistoria desde la aparición del género Homo, hace 2,5 millones de años, 3, los que sean, hasta la aparición de nuestra especie, hace 200.000 años. Protohistoria desde que surge la única especie con capacidad de escribir, hasta que empiezan a escribir, y en cada lugar de la Tierra eso ha sucedido en un determinado momento, pero la capacidad la tienen, y ya sí, llamemos historia desde el momento en que escriben en adelante. A mí me parece mucho más razonable y no despilfarramos un prefijo de los dos que tenemos, pre y proto, para 4, 5, 8 siglos. Bien. Yo también me quedo con Altamira en nombre de mujer. Y matemática también. Y matemáticas. Muchas gracias por esta exposición, este programa. Y yo empecé con sonrisa y mantengo la sonrisa de satisfacción de haber escuchado algo tan humano, porque esto es un término muy humano, adecuado al programa, y que continúes investigando. Y además con capacidad de observación, que no solamente se investiga, voy a investigar, no, voy a mirar poquitos a poquitos, que ese es el resultado de conseguir algo mayor. Sí, lo que hacemos los investigadores, elaboramos hipótesis de trabajo, intentamos corroborarlas o las vamos ajustando y luego llegamos a conclusiones. Pues hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Muchas gracias por la invitación que todos habéis escuchado. Amigos, también a ustedes, y como siempre, yo les digo, Huellas de Nuestro Tiempo, cada semana está con ustedes, con un nuevo tema. No nos abandonen. Hasta el próximo programa.